Hola, soy Marita de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo están? Bueno, hoy otra vez estoy acá para hacer un análisis sobre lo que me transmiten los artistas. Bueno, así que hoy le toca a México, le toca al gran Juan Gabriel. Bueno, voy a hacer una pequeña aclaración porque yo soy más de fijarme en letras y en lo que me transmite usando sus recursos vocales técnicamente. No, porque más que nada porque a mí mucho no me importa si de pronto mandan un agudazo, llegó a tal nota o a tal otra, un si bemol o un do sostenido, si no me transmite nada. O sea, mi análisis pasa, esto más que nada lo aclaro para México porque mucho no apunta a México. Así analicé a Luis Miguel una vez, sí, sí. Bueno, entonces por ahí ya me conocen. Pero a mí, yo siempre digo, por ahí uno va por la calle, va mirando en una plaza y se conmueve mirando a un niño cantando. Y no importa si afinó o no afinó, si llegó a la nota, no llegó a la nota. Es cómo lo cantó, qué nos dijo con su mirada, con su lenguaje corporal, con sus recursos vocales, con su... Bueno, yo lo técnico que utilizo sí son los recursos, ¿no? Eso sí me fijo porque, soy medio maniática con eso. No puedo evitarlo, en eso no puedo evitarlo. Pero más allá de eso es lo que me transmite y es lo que analizo. Y bueno, es un pecado no haber escuchado nunca a Juan Gabriel, me lo vienen diciendo un montón. Así que primero me voy a poner un poquito en contexto. Bueno, él sé que nació el 7 de enero de 1950 en Paraguaró, México, y falleció el 28 de agosto del 2016, Santa Mónica, California, Estados Unidos. Se llamaba Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel o el Divo de Juárez. Fue cantante, compositor, arreglista, productor musical, músico, filántropo y actor mexicano. Vamos a ver qué me transmite a mí hoy. No los hago perder más tiempo. Allá vamos. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Bueno, desde un principio ya les digo, los mariachis me encantan, ¿no? Toda la vestimenta mariachi, todo ese brillo da esa impresión de ser una noche lujosa. Y él, ya como está vestido y cómo comenzó a cantar, que es un cuasi hablado. Me está contando la historia, ya me está contando la historia, porque está hablando. No está cantando, no está queriendo demostrarme que tiene ni gran voz ni nada. Está contando. No necesita contar, decir, acá vengo yo con mi gran voz. Está contando. Y eso me encantan los artistas, cuando vienen y dicen, voy a hablar de la historia. Presta atención, prestame atención. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Ay, cuando repite las palabras. La voz es aterciopelada, pura seda. Yo era muy feliz y mira al cielo. Ay, Dios. Habla en pasado, ¿no? Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Está contando la historia de un pasado, ¿no? De ahora. Y atrás los instrumentos. ¿Cuántos instrumentos tienen los mariachis? Por favor, por favor. Hey, hey,
Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. De eso y muchas cosas más. ¿Escucharon ese agudo? Bueno, sí, ustedes seguro. Esa voz afónica y profunda que de pronto salió de ahí, que habló de eso y muchas cosas más. Eso fue la angustia pura que sentía. Ahí la largó con dolor, el dolor puro que sentía. Fíjense que la canción transcurre, empieza en un silencio absoluto y empieza en el piano, o sea, en el suave, 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 y va subiendo de a poquito, de poquito, de poquito, está dándole la intensidad que quiere llevar, está contando la historia perfectamente y recién ahora se sintió su voz que le está contando con dolor, porque hasta este momento estaba contando su momento cuando estaba bien. Y ahora mostró su lágrima, su lágrima. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Yo jamás sufrí como un flip, como un dejo de eco, ¿no? Sufrí. A mí me transporta a una montaña donde le grita el eco. Y lo llora con la voz. La voz es profunda y es un tenor ligero, así como muy, muy, muy ligerito, pero a su vez es liviano, porque es como un eco que hace, es liviano, pero profundo, porque te está contando la historia y te hace llorar. Hasta que... Otra vez hablando. Hasta que... Ay, amo las repeticiones. Te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar jamás. Porque ahora pienso en ti mucho más que ayer, pero mucho más. No me provoco. Fíjense que está contando algo triste y sin embargo está como... No dramaticemos. Es algo raro porque él con su voz te está contando algo que... Ahora pienso en ti mucho más que ayer, mucho más. Él sufre, pero piensa en él. O sea, es una cosa... Un vibrato exquisito tiene. Exquisito. Una profundidad que ya les digo es un eco en una montaña este hombre. Ni hablar de los instrumentos. Hasta que te conocí, Greedy Boys. comencé a vivir la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti, porque
difícil el fraseo de repetir varias veces lo mismo en el mismo tiempo. O sea, uno tiene un tiempo musical y él repite varias veces las frases y entran en el mismo tiempo. Es excelente. Yo jamás sufrí, pero desgraciadamente era una noche como esta cuando te encontré. Me provoca esto, este hombre, que un drama me dé ganas de bailar. Porque quiere eso. ¡Ay, qué agudo! Yo la quiero que me digas si valió o no la pena ay haberte conocido porque no te quiero ver. Y es que tú fuiste mala, sí muy mala conmigo. Ay por eso no te quiero ver jamás. Ya ahora quiero que me digas si valió o no la pena ay haberte conocido porque no te quiero ver. Y es que tú fuiste mala, sí muy mala conmigo. Ay por eso no te quiero ver jamás. Si ahora quiero que me digas si valió o no la pena ay haberte conocido porque no te quiero ver. Y es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo. Ay por eso no te quiero ver jamás. Si ahora quiero que me digas si valió o no la pena ay haberte conocido porque no te quiero ver. Y es que tú fuiste mala,
Qué maravilla, qué maravilla. Realmente no quise cortar más nada, porque eso me transmitió, o sea, obviamente cuando empezó la segunda parte que él empezó a contar, hubo portamentos, tenía que frenar y contarles un poco la parte técnica, que hubo portamentos, hubo algunos recursos vocales, pero quedaron irrelevantes, es lo que yo les digo, a veces la parte técnica queda irrelevante al lado de lo que transmite. Él contó que lo había superado y por eso el problema del principio no parecía tan dramático. Él comentó hablándolo y bueno, parecía un problema, pero no se sentía tan mal. ¿Por qué? Porque ya lo tenía todo resuelto, el problema estaba resuelto y lo que transmitía era alegría, porque ya estaba todo bien y anda, ya está todo superado. Y lo transmitió desde un principio. Y yo digo, ¿por qué me está contando algo triste y yo tengo ganas de bailar? Y eso fue lo que yo sentí sin saber que él ya lo había superado, todavía no me lo había contado. Todavía no me lo había contado y yo me lo había transmitido con su voz. ¡Qué voz, Juan Gabriel, por Dios! ¡Qué voz tan profunda, terciopelada! Esa boca que la abre y se le ve el corazón, o sea, esa sonrisa al público, esa forma de cantar tan agradecida que se le ve, ¿no? Cuando uno agradece a su pueblo. Gracias, México. Eso me encanta cuando un artista agradece así a su pueblo, a su público, a su país. Es tan maravilloso. Qué bendición que lo hayan tenido. Así que bueno, no quiero aburrirlos más. Gracias por habérmelo indicado. Espero haberles gustado yo mi análisis un poco más diferente a lo que venían viendo seguramente. Espero que les guste y les mando un beso muy muy grande desde Argentina y la verdad que me voy recontenta porque me dejó felicidad mi corazón. Así que un beso grande y hasta la próxima.